Yo cuando más o menos pensaba un poquito en qué arrancar, se me vino a la cabeza una charla que tuve hace algunos años atrás con un amigo, con Ezequiel, que está en línea. Fuimos a conocer las inferiores de Lanús, cómo entrenaban, y a la salida, después de visualizar la jornada de entrenamiento, uno de los profes con los que habíamos charlado nos dio un aventón, como se dice, nos tiró hasta la parada de colectivo. En el auto nos iba diciendo bueno, que tenían como una discusión o como que había una rispidez, si se quiere, interna entre los técnicos y los profes. Entonces como que los técnicos solían lingunear o chicanear o decir que los profes eran vagos, los profes hacían esto, los profes no aquello. Y yo antes de ser técnico fui profe, entonces también me sentía identificado por ese lado. Y el profe le contestó algo muy, muy cierto que me dejó pensando, que el profe le dijo a los técnicos que estaban hablando, por así decir, ¿sabés lo que pasa? Dice que nosotros, los profes, podemos hacer tu laburo de técnico, pero vos, técnico, no podés hacer el laburo de profe. Entonces, me llevó bastante planteamiento, si se quiere, desde que es verdad que hay muchas herramientas que el técnico desconoce. Lo que vamos a ver hoy son diferentes métodos de entrenamiento que he logrado descubrir por mí, porque los métodos ya están impuestos hace tiempo en el fútbol, pero digamos, diferentes metodologías que el técnico tiene para llevar a cabo sus contenidos, por así decirlos, o sus tareas, o su modelo, o su idea de juego, y bajarla a su equipo que agarra o su forma de trabajo. El primer modelo que vamos a hablar es el modelo tradicional. Y básicamente cuando uno dice tradicional me lo asocio y lo relaciono bastante con el hecho cuando antiguamente la preparación física estaba también involucionada, si se quiere, muchas carreras continuas, 30, 40 kilómetros de pretemporada, la educación física o el profe de educación física venía de una escuela de la educación física militarizada o de una corriente del atletismo, y cualquier profe era apto para trabajar en fútbol. Hoy el fútbol ha evolucionado mucho y el profe cada vez tiene que interiorizarse, y aún más a nivel profesional. No puede venir un profe de educación física que se dedicó al atletismo, querer trabajar en fútbol, porque los métodos también se han descubierto que son totalmente diferentes. Por eso, volviendo a la charla, y a lo que les decía recién, de que el profe puede hacer el trabajo de técnico, pero el técnico no puede hacer el trabajo de profe, hay algo básico bueno, que los técnicos que estén escuchando, el que lo sabe en buena hora y el que no debería saberlo, que son los modelos de periodización básicos. ¿Qué es la periodización? ¿Y qué es la planificación? Bueno, vamos a empezar a ir desglosando un poquito las diapositivas, así que va a requerir un poquito de atención en la imagen. Voy a ver si puedo correr esto. Bien, la planificación del entrenamiento deportivo representa un plan o proyecto de acción que se realiza con el entrenamiento de un deportista para lograr un objetivo determinado. El autor García Manso. La periodización supone la división del ciclo del programa de entrenamiento. Estos ciclos responden a objetivos y a contenidos determinados. Entonces, no es lo mismo planificar que periodizar. Periodizar es vamos a dividir el año en diferentes periodos, y planificar es anteponernos a la situación o a la ejercitación en sí. ¿Por qué se periodiza? División del año de entrenamiento en periodos con tiempo, en periodos de tiempo con objetivos y contenidos específicos. Se realiza esto ya que no es posible mantener una forma deportiva a lo largo del año. Esto quiere decir, yo no puedo pretender que Messi mantenga el mismo rendimiento deportivo a lo largo de todo el año. El deportista tiene diferentes etapas de preparación a lo largo del año que las vamos a pasar a ver ahora. Debemos desarrollar, mantener y reducir la capacidad de rendimiento. Las fases son variables. Volvemos a lo mismo y no quiero que pierdan el eje de la conversación. ¿Cuál es el eje de la conversación? Que el técnico muchas veces, digamos, esta charla como inició con esa anécdota, ¿no? El técnico no puede realizar el laburo del profe porque desconoce quizá muchas veces estas herramientas. La de planificar una pretemporada desde la carga física puede ser una de ellas. Fíjense que acá vamos a ver una periodización de un año. Estos numeritos que visualizan que yo estoy marcando con el mouse serían los meses, y arriba está dividido en 3 periodos: periodo preparatorio, periodo de competición y periodo transitorio.
El periodo preparatorio es la famosa pretemporada, que a su vez se va a dividir en periodo preparatorio general y periodo preparatorio específico. En el general va a apuntar a la búsqueda del volumen de las cargas y en el específico a la intensidad. Luego arranca el periodo de competición, que sería la primera fecha, y por último tenemos el periodo transitorio. El periodo transitorio responde a una ley del entrenamiento que es la ley de supercompensación, donde cuando me encuentro en estado de homeostasis necesita recaer para luego supercompensar y demás. Los profes que están en línea esto lo tienen mucho más aceitado. Bien, este mismo programa de periodo o esta misma imagen que ustedes ven acá es aplicable a cualquier otro tipo de entrenamiento. Estamos hablando de lo básico. Por ejemplo, una persona que se va a operar de una rodilla, mi periodo de competición, el día de la operación sería mi periodo de competición. Y mi periodo preparatorio sería todo preparar a esa persona, a ese deportista en fortalecimiento de los músculos, porque es sabido que luego de la operación tiene una pérdida de masa muscular. Periodo transitorio sería la recuperación. Una mujer que está embarazada y está por dar a luz, su periodo de competición sería la fecha de parto, perdón, me pasé. Su periodo preparatorio, podríamos decir desde la educación física, cómo trabajamos la flexibilidad en aductores, la fuerza lumbar y demás, y su periodo transitorio posterior al parto. ¿Vamos bien? Ahora, hay algunos pasos, esto está marcado para autores, volvemos a decir, esto es lo básico, es lo fundamental, donde yo me puedo parar para luego llegar a entender una periodización táctica. Fíjense que la misma palabra, periodización táctica, me está hablando de periodización, que es esto que estamos viendo recién, es lo básico de lo básico. Pasos a seguir en el proceso de la planificación deportiva. Un estudio previo, ya sea todo indagar previo al lugar donde voy a llegar y desarrollarme como técnico. Definición de los objetivos, esto seguramente estará compartido y previamente establecido con los dirigentes que a uno lo contratan. El calendario de competiciones, saber cuándo arranca el torneo, cuánto tiempo voy a tener para preparar el equipo, cuánto le voy a destinar a la pretemporada y demás. Racionalización de las estructuras intermedias. Esto ahora vamos a ver, estamos hablando de lo que son sesiones, microciclos, macrociclos y mesociclos. Elección de los medios de trabajo, ya sean todas las herramientas, elegir el terreno, elegir dónde voy a hacer la pretemporada, elegir dónde vamos a entrenar, elegir los materiales y demás. Distribución de las cargas del entrenamiento, que acá arranca a decir, bueno, en la semana, no es lo mismo una semana de pretemporada que una semana de competición. Y la puesta de acción del plan, es decir, arrancamos. Esta es racionalización de las estructuras intermedias que decíamos recién. Bueno, acá lo que tenemos es, en la punta de la pirámide, una sesión, luego un microciclo semanal. Esta sesión me va a llevar al microciclo. El microciclo me va a llevar al mesociclo, que compone 4 microciclos, y depende de la cantidad de veces que entreno en la semana en las sesiones. Macrociclo, hablamos de 4 a 12 meses, y megaciclo, 12 a 14 años. Esta es una estructura de una planificación tradicional. Cuando hablemos de periodización táctica, no se habla más de microciclo, se habla de morfociclo. Por eso insisto en que esto es lo básico y de acá yo puedo pasar para adquirir otros conocimientos, pero siempre evolucionando esto, lo que fue lo tradicional, lo básico o lo clásico. Bien, en la sesión en sí, en una sesión tradicional, hay un momento de preparación o pretarea, que sería cuando llegamos al lugar, vamos a buscar los materiales de utilería, demarcamos la cancha, la adaptación propia al día, la gente y demás. Puede ser también que si yo planifico la sesión el día previo o comparto la sesión con mi grupo de trabajo, el mismo día ahí nos juntamos 2 horas antes, hora y media o 1 hora, bueno, vos acá, yo voy acá, yo hago esto, vos haces esto. Momento de acondicionamiento previo de entrada en calor, por lo general siempre enmarcado por el profe. Momento central, el contenido, qué es lo que preparé, qué es lo fundamental. Yo quiero que mis jugadores hoy se lleven basculaciones defensivas, entonces el profe que haga la entrada en calor, un skipping, una escalerita de coordinación, una activación muscular, y luego pasamos a las basculaciones. Vuelta del trote alrededor de la cancha, esta será la sesión tradicional, estiramiento y nos fuimos a la casa. Momento de post tarea habla de, bueno, sacar conclusiones, hacer una evaluación de la sesión, o a veces se presta muchas veces que uno se queda charlando con jugadores, ¿no es cierto?, cuando detecta determinadas cosas. Bien, y ahora pasamos al microciclo tradicional de fútbol, y acá terminamos con lo tradicional y ya pasamos a otro método. Nosotros habíamos hablado, vuelvo con las diapositivas para atrás, de esto, ¿no es cierto? Sesión que vimos recién, microciclo semanal,
Y es esto, una semana, de domingo a domingo, de partido a partido. ¿Cómo preparo la semana? Fíjense que tenemos domingo arriba los días y abajo las actividades, si se quiere, en grandes rasgos. No está desarrollado en profundidad ni los tiempos de trabajo ni nada, pero es una forma yo de anotarlo y tenerlo y después lo desarrollo en el día. El lunes, fíjense que hay carrera continua y el profe, trabajaron todo con el profe el lunes. Hicieron carrera continua y hicieron fuerza preventiva. El martes hicieron un intermitente técnico, dijeron que había que hacer un poquito más de pelota y luego hicieron los reducidos. Los objetivos de los reducidos queda a criterio de cada uno de ustedes. El miércoles hicieron algo de coordinación, activaron un poquito más la fibra rápida, sistema coordinativo, y el técnico trajo un laburito táctico. El jueves hicieron la práctica formal de fútbol. El viernes hicieron pelota parada y el profe tocó un poquito la velocidad. El sábado partido, el domingo descanso. Y volvemos la semana que viene. ¿Qué es lo principal que yo puedo ver acá? Que tanto el lunes como el martes trabajó prácticamente el profe. El martes, recién el miércoles vino el técnico y se puso los overoles y se puso a trabajar un poquito en cancha. Esto no está mal, no está bien, ni uno es nadie como para decir si está mal o está bien. Está muy todavía naturalizado que el técnico trabaje de forma aislada que el técnico, que el profe trabaje de forma aislada que el técnico. Personalmente, hoy no lo considero correcto. Antes era una forma de trabajo. Bien, pasamos a otro método. Salimos del tradicional y vamos a pasar al método integrado. Método de entrenamiento integrado se postula como un medio eficaz para combinar las diferentes esferas del rendimiento del futbolista, aspecto físico, técnico, táctico y psicológico, en una misma tarea. De esta manera, se desmarca totalmente la visión clásica del entrenamiento físico descontextualizado, y también, aunque en numerosas ocasiones se confundan y se diferencian algunos aspectos del entrenamiento físico contextualizado. Ahora vamos a hablar un poquito de entrenamiento físico y contextualizado. Pero en fin, lo que dice el entrenamiento integrado, este método, es que tengo que desarrollar ejercitaciones que a mí me permitan, en una misma ejercitación, estar desarrollando lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. Básicamente eso, que no me sirve que esté el profe con los jugadores allá haciendo un trabajo de carrera continua aislado, cuando yo a ese tiempo que le di al profe para que trabaje, necesito darle componente técnico, táctico y psicológico. Pasamos a la siguiente, ahí está. Ahora vamos a hablar lo que les decía recién, entrenamiento físico contextualizado y descontextualizado. El contextualizado se trata de realizar movimientos específicos que los jugadores llevarán a cabo durante los partidos. Estamos bien. Según esta perspectiva, la exigencia del entrenamiento necesita tener en cuenta la forma física con la que cada jugador actúa en diferentes situaciones inherentes al juego del fútbol, con el objetivo de optimizar su rendimiento. Acá tranquilamente puedo hacer ejercitaciones aisladas, tanto para los volantes como defensores como los delanteros. Un ejemplo práctico contextualizado es el entrenamiento físico por puestos, lo que decimos recién, específico. O por ejemplo, la realización de un circuito técnico con el objetivo de mejorar la capacidad de poder repetir acciones técnicas, resistencia a la fuerza, rápida, resistencia a la velocidad. Es decir, ¿qué sería un entrenamiento físico contextualizado? Agarro una pelota de estas como las de Kiko que usan los profes o se usa en kinesiología, la esferodinamia. Lo pongo a empujar al delantero y el 9 tiene que pivotear 3 pelotas, gira, va a buscar un centro del lateral. Un entrenamiento físico. Estaba la fuerza presente, es un método integrado, estaba la fuerza, estaba la acción técnica, estaba lo táctico y también estaba lo psicológico. Método integrado. Al realizar una mejora en la preparación física a través del método integrado debe entrar en juego el aspecto físico-condicional, pero también, bueno, esto ya lo habíamos dicho recién, a ver. Juegos reducidos, perdón. El entrenamiento físico descontextualizado es el que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? El de la metodología tradicional, digamos. No tiene acciones técnicas, no tiene acciones tácticas, o las puedo hacer, pero ya estamos en el contextualizado. Entonces, yo en integrado puedo jugar con esos dos. Dice que así integrar la actividad es proponer una preparación específica del fútbol en la que en la misma sesión se agregue la dimensión técnica individual y la dimensión táctica, con la presencia de compañeros, adversario y un dominante.
Básicamente, lo que hace referencia a esto es los juegos reducidos. Un gran exponente del método integrado es el profe Javier Bustos, que cuando hablábamos hace un ratito con John, hablábamos de Diego Coca porque tenía una foto. El profe Javier Bustos es un amante, es un exponente del método integrado, donde a través de los juegos reducidos busca también la implementación de un modelo de juego táctico, que es lo que pretende Diego Coca. Los juegos reducidos se presentan como un medio, los juegos reducidos se presentan como un medio óptimo de entrenamiento. Estoy teniendo problemas con esto. Integrado en fútbol, ya que producen mejoras en el condicionamiento físico y en la consolidación de las habilidades técnicas y tácticas. Además, al entrar en juego todas las dimensiones del rendimiento, los juegos reducidos y por tanto la preparación física integrada permite al entrenador o al preparador físico optimizar el tiempo de entrenamiento, tanto en la elite como en aquellos equipos que disponen de pocas sesiones de entrenamiento. Esto es decir, si yo logro unir todos los componentes técnicos, tácticos, físicos y tácticos, me facilitan el tiempo de entrenamiento. Por eso mismo también hay muchos técnicos que las sesiones de entrenamiento duran 1 hora y media, que es lo que dura el partido, 90 minutos, ¿no es cierto? Bueno, buscan la intensidad en los tiempos justos y simular lo más real posible la situación de partido. Bien, hay un cambio de nomenclatura para los profes, donde me dice que va a tener diferentes formas de llamarlo, si se quiere. Bajo esta perspectiva de entrenamiento integrado, las clásicas definiciones de las capacidades físicas más relevantes del fútbol, fuerza, resistencia, velocidad, no tienen cabida. De este modo, las definiciones de la fuerza, resistencia y la velocidad también deben adaptarse y convertirse en especificidad hacia el fútbol. Es decir, ya no es más lo tradicional que trabajaba las capacidades condicionales, sino que ahora la fuerza la va a llamar la fuerza útil en el ámbito deportivo, es aquella que somos capaces de aplicar o manifestar a la velocidad que se realiza el gesto deportivo. La velocidad la sigue llamando igual, la resistencia de la misma manera. Bueno, cambia la fuerza útil nada más. Y ahora vamos a pasar a la periodización táctica un poquitito. ¿Qué es la periodización táctica? Hace 2 años atrás, cuando fui a rendir a Buenos Aires el examen presencial del curso de técnico, me topé con un muchacho que rendía conmigo en simultáneo, que venía de Bulgaria. Yo había escuchado hablar de la periodización táctica, pero nunca había profundizado, nunca había conocido bien de qué se trataba, más que tocar de oído o leer algún artículo esporádico por ahí. Luego de compartir varias charlas con este colega, me dio un panorama y un pantallazo mucho más amplio que me invitó a la indagación de lo mismo, a tratar de profundizar contenidos ahí mismo. Muchas de las cosas que me contaba yo me sentía identificado a la hora de trabajar y decía, bueno, él me está hablando más o menos que hay un método que es casi lo mismo que hago yo. Por eso trato hoy de compartirles 4 métodos diferentes y que ustedes se puedan, en principio, quizá identificar con alguno y en segunda instancia plantarles una semilla de inquietud, duda y decir, bueno, ¿dónde puedo yo profundizar más? ¿Qué método me atrapó más? ¿Qué método me gusta más? Hasta ahora vimos 2 métodos, que era el método tradicional, donde el profe tiene una importancia muy grande a la hora de la planificación, donde tiene mucho lugar. Vimos el método integrado, donde quizás ya necesita mayor sociedad el profe con el técnico a la hora de planificar sus ejercitaciones, ya que, bueno, tiene que tener los 4 componentes, técnico, táctico, físico y psicológico. Y ahora pasamos a la periodización táctica. La periodización táctica, algunos he escuchado varias versiones o varias cosas y hasta que uno no la conoce no termina por ahí de entenderlo bien. La periodización táctica es una metodología de entrenamiento cuya preocupación máxima es el jugar, que un equipo pretende producir en la competición. Es por ello que el modelo de juego y la dimensión táctica se asume como guías de todo el proceso de entrenamiento. Esto lo dice su creador, su fundador, que es Víctor Frade, un portugués. En esta metodología, esto es ya totalmente diferente a las anteriores que vimos, no está pendiente de la concentración de lactato en la sangre, el consumo máximo de oxígeno, las áreas funcionales, la VAM, etcétera, etcétera, etcétera. No porque no sean importantes o porque no se tengan en cuenta,
No, solo que lo verdaderamente importante es desarrollar, hacer evolucionar nuestro modelo de juego. Es decir, si yo mañana me topo con un profe que viene a hacer mediciones antropométricas, viene a hacer evaluaciones, test y demás, este profe o no me va a servir o va a tener que adaptarse a la periodización táctica. Vuelvo a decir, así como en el microciclo de hace un tiempo atrás vimos que había carrera continua en el lunes y demás, acá no va a existir más. No trabaja más el profe las capacidades condicionales por afuera. El profe tiene que trabajar siempre el modelo que el técnico pretende. Bien. La periodización táctica trabaja en especificidad, no dando lugar, por tanto, a ejercicios analíticos y descontextualizados. Es por ello que rechaza entrenamientos físicos o técnicos separados del modelo de juego, ya que esto conduce a una inespecificidad en el proceso de sus posteriores consecuencias. Es decir, no permitiría a un técnico que respeta la periodización táctica a rajatabla, no permitiría que su profe tenga en la entrada en calor 10 minutos a los jugadores corriendo, no permitiría que su profe tenga una sesión completa de entrenamientos de un intermitente con pelota, donde no hubo nada táctico. No se permitiría. El principio de especificidad consiste en respetar eso en todos los momentos del proceso y crear contextos específicos de ejercitación durante los entrenamientos que respondan a esta matriz de idea de juego. El jugar que pretende desarrollar con los jugadores. Bien. Ahora, ¿qué es el modelo de juego? Puedo interrumpir acá un segundito, John, ¿me das vos? John. Dime, mister, ¿qué pasó, mi profe? Como para hacerlo y poder atar un poquito la garganta con un mate, te hago una pregunta a vos. ¿Qué es el modelo de juego? Profe, para mí el modelo de juego es esa forma en la que yo trato de llegar al gol, ¿cierto? Y parte bajo digamos que dos momentos principales, que es los principios ofensivos, principios defensivos. ¿Qué hago yo cuando estoy atacando y qué hago cuando estoy defendiendo? Sin desligar lo uno de lo otro, pero sí tener claro cuál es mi momento y mis características en el ataque y cuál es mi momento y mis características en defensa. Exacto. Totalmente de acuerdo. Steven, ¿no es cierto? Estaba ahí Steven hablándome. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Steven, es verdad, es así. Y acá la periodización táctica, que luego les voy a pasar unos libros para que ustedes, al que le interese, pueda leer. Víctor Frade dice que uno tiene una idea de juego, que es lo que Steven recién nos decía. Cómo quiero que ataque mi equipo, cómo quiero que transite, cómo quiero que haga las transiciones. Ahora, mi idea no va a ser siempre igual y nunca se va a poder llevar a cabo igual en cualquier equipo que yo agarre, porque va a estar condicionada por todas las características de los jugadores que van a ser totalmente diferentes, va a estar condicionada por la historia y la cultura del club, va a estar condicionada por el gusto de la afición y va a estar condicionada por otros agentes externos. Entonces, yo tengo una idea, Steven tiene una idea, pero cuando llega al club y empieza a desarrollar su idea, se encuentra con que va a sufrir diferentes variables que pueden ser mejores o no, pero va a tener que adaptarlas y potenciarlas en búsqueda de su idea. Esa idea más todos estos factores que la modifican se convierten en el modelo de juego. Entonces, cada modelo de juego es único e irrepetible. Porque vos, Steven, cada vez que vayas a trabajar a un club, ese modelo de juego va a tener las mismas características, mismas particularidades o mismos comportamientos grandes que vos pretendés, pero después va a tener características únicas que se lo dan las características de jugadores que tenés en el equipo de turno. ¿Vamos bien? Profe, Sí. profe, te pregunto para que quede claro, me parece muy importante este punto que estamos tocando, de que nunca va a ser igual el modelo de juego de un equipo a otro, que ya nos puntualices de pronto nuevamente qué factores pueden afectar ese modelo de juego. Bueno, lo que decíamos recién, Steven. Cada institución es diferente, cada club es diferente, cada equipo es diferente, donde en cada equipo te vas a encontrar con diferentes jugadores,
con diferente cultura del club, con diferente cultura de la ciudad, así se quiere, si hablamos a grande de fútbol profesional. Se escucha alguien que tiene el micrófono encendido. Ya, profe, reabre el tuyo, por favor. Ya silencié, reabre el tuyo, por favor. No. Listo. ¿Ahí está? Ahí está, sí, señor. Bien. Entonces, Víctor Frade también te lo explica mucho de esta manera, Steven. No es lo mismo la cultura o el gusto del fútbol en el Barcelona que tener que ir a dirigir al Real Madrid o tener que ir a dirigir a la Juventus, ¿no es cierto? Son equipos que por historia han jugado o han planteado diferentes formas de entender el fútbol. Entonces, Steven, vos te vas a adaptar muchas veces y tenés que adaptarte, de hecho, a la historia del club, al gusto de la hinchada, a los jugadores y demás. Pero sin olvidar que tu idea de juego tiene que estar siempre específica y desarrollada en cada sesión del entrenamiento. ¿Vamos bien? Profe, y añado una pregunta. ¿Cómo en las otras metodologías, esto es más hacia la periodización táctica, ¿cierto? Pero en otras metodologías como las que estábamos viendo anteriormente, ¿cómo se conceptualiza esto del modelo de juego? Personalmente interpreto de la misma manera. O sea, este modelo de juego puede ser, digamos que se puede aplicar en cualquier metodología. Lo importante de pronto sería tener claro cuál es nuestro modelo de juego. Exactamente. Lo importante es tener una idea de juego propia. Porque yo puedo llegar a un club, no tener muy establecido o muy claro qué es lo que pretendo y me adapto a la otra metodología, la tradicional, donde tengo un muy buen profe, que mi profe es excelente laburando la parte física, voy a tener un equipo que físicamente quizás es superior al resto, pero a la hora de querer interpretar el juego con las fases o los momentos, no está claro, porque yo como técnico no tengo los momentos y no tengo mi idea clara. ¿Vamos bien? Mister, ¿perdón? Sí. Sí, Andy y profe Steven, menos mal que pues, tocan ese tipo de paréntesis, porque creo que hay un problema de interpretación y pues Andy nos puede colaborar allí afirmando, ¿no? Hay una mala interpretación de varios colegas, ¿sí? Y uno se incluye por ser entrenador, sobre el aspecto de la diferenciación entre el modelo de juego y la metodología, ¿no? Y obviamente es que uno dice, ¿cuál es tu modelo de juego? No, mi modelo de juego es periodización táctica, cuando en realidad es un concepto, digamos, estos son los aspectos, son tópicos que vamos a tocar en los paradigmas ahorita más adelante. Y pues Andy, si nos puede, digamos, que menos mal estamos entrando sobre esos paradigmas que estamos confundiendo metodología con modelo de juego, que son temas delicados a tocar. Bueno, creo que lo dijiste muy claro, John. Una cosa es un método, una forma de bajar mi idea de juego y otra cosa es mi idea de juego. El método lo que me da a mí son las herramientas para poder yo bajar mi idea de juego. Entonces, son dos aliados, pero uno es mi idea, es lo que yo pretendo que mi equipo haga. Y el método, bueno, va a ser el tradicional, va a ser el integrado, va a ser la periodización táctica, va a ser el microciclo estructurado de Guardiola. Este me va a ayudar a que mi idea baje a los jugadores, pero son dos cosas diferentes, digamos. ¿Bien? ¿Seguimos? Bien. Entonces decíamos que el modelo de juego es un esbozo inicial, acá los invito a que vean de vuelta el Power, donde dice que es mi idea de juego. Que tengo que tener en cuenta el contexto específico, todo lo que decíamos recién, los jugadores, el club, la historia, la cultura, la ciudad, los dirigentes, los objetivos y los principios metodológicos, que es lo que ahora vamos a desarrollar en la periodización táctica. Todo esto hace mi modelo de juego. La combinación de esto, la divina proporción, combinar bien estos tres factores, el contexto específico, mi idea de juego y los principios. Los principios, bueno, ahora entramos en una parte un poquito más engorrosa de la periodización táctica, donde hay que profundizar verdaderamente. El que quiera ahondar sobre el tema va a tener que sentarse a leer. No creo que hoy se pueda ir sabiendo todo y decir la verdad que entendí lo que es la periodización táctica, porque es muchísimo para seguir profundizando. Víctor Frade, el creador de la periodización táctica, divide el fútbol y divide el juego, más específicamente el juego, porque también se puede aplicar a otros deportes acíclicos, y divide el juego en 4 momentos: ataque, defensa, transición de ataque a defensa y transición de defensa a ataque.
Es decir, cómo paso de la defensa al ataque, estoy defendiendo, recupero la pelota, cómo paso a atacar, estoy atacando, la pierdo, cómo paso a defender. Tengo estos 4 momentos, y estos 4 momentos, yo como técnico tengo que tener muy en claro qué es lo que pretendo, cómo voy a atacar, cómo voy a defender, cómo voy a transitar de ataque a defensa y cómo voy a transitar de defensa a ataque. Si yo no lo tengo claro, antes de poder arrancar una sesión de entrenamiento, lo tengo que tener definido yo como técnico, si no voy a generar un matete en la cabeza de los jugadores. Y la verdad que no van a poder nunca responder lo que uno pretende. La periodización táctica nos habla de principios, subprincipios y subprincipios. Que esto tiene que ver con lo que yo pretendo jugar, con lo que Steven pretende jugar, con lo que John pretende jugar o con lo que yo pretendo jugar. Van a ser totalmente diferentes. Y los voy a priorizar totalmente diferente. John, Steven o yo o cualquiera que esté del otro lado indagando sobre la periodización táctica. Los principios son aquellos comportamientos generales del juego, organizados de forma jerarquizada, es decir, de más importante al menos importante, y congruentes entre sí. De nada me sirve decir que un principio es salir jugando y el siguiente principio es decir despeje largo. No habría congruencia entre los principios que yo voy a entrenar. ¿Vamos bien? Y congruentes entre sí que el entrenador ha creado y definido. Por ejemplo, la manera de recuperar el balón cuando el equipo no tiene la posesión establece comportamientos individuales y colectivos a desarrollar durante la competición y el entrenamiento. Entonces, podría decir que las 4 fases que vimos recién, ataque, defensa y las 2 transiciones, las ejercitaciones que yo elija o la forma que yo elija para llevar a cabo cómo mi equipo responde a esas situaciones serían los principios. Pero luego en la semana también tengo que planificar los subprincipios. Por su parte, serían comportamientos o conductas que se desprenden de los principios. Siguiendo el ejemplo anterior y respecto a la recuperación del balón, indica qué conductas deben tener los jugadores más cercanos o alejados del mismo. Vamos a poner un ejemplo de esto en criollo, o en idioma más vulgar, si se quiere, o explicado con mis propias palabras. Yo quiero que mi equipo ataque por la banda derecha. ¿Vamos bien? Quiero que el 4 continuamente desborde y pase. Entonces en la semana, en la fase ataque, el principio es desborde del lateral derecho y finalización. El subprincipio, que lo voy a trabajar al día siguiente o quizá el mismo día, es qué está haciendo el lateral por la izquierda en el otro sector, qué está haciendo los defensores centrales, si están tomando marca, o quizás si lancé los 2 laterales, un volante interior, un 5 de contención, se mete entre los centrales. Ese movimiento lo puedo practicar aisladamente como un subprincipio del principio desborde y finalización del lateral por la derecha. ¿Se entiende esto, Steven, más o menos? ¿Me seguís? Sí, profe. Vamos a la idea. De pronto, para que sea más clara la información, ¿tú nos puedes definir el concepto de principio, subprincipio y subprincipio? Justamente lo que decía recién, Steven. El principio lo vamos a adoptar dentro de las 4 fases que yo pretendo del juego: ataque, defensa, cómo voy a atacar, sería un principio. ¿Cómo va a pararse el equipo cuando estoy atacando los otros jugadores que no participan activamente de la jugada? Sería un subprincipio. Y el subprincipio sería quizá una acción aislada del lateral mejorando sus centros de la derecha. ¿Vamos bien? ¿Se entendió ahí, Steven? Excelente, mister. Excelente. Bien. Como ven acá, en ningún momento, a comparación del método tradicional, estoy hablando de carrera continua, fuerza preventiva, desde intervalados, ni demás. Acá siempre estamos hablando de cómo pretendo que juegue mi equipo. Eso es lo que dice la periodización táctica. Esas herramientas me da la periodización táctica. Es una herramienta para el técnico poder planificar su semana a la hora de bajar las tareas o las ejercitaciones para lograr que su equipo juegue como él pretende. Como decíamos recién, que arrancamos hablando del modelo tradicional, antes le llamábamos microciclo, que comprendía entre 7 y 10 días. En la periodización táctica cambia el nombre y se pasa a llamar morfociclo, morfo de forma. ¿Y por qué dice? Porque es específico al partido, porque yo puedo tener un partido de acá a 10 días
o acá 15 días, y ese va a ser mi morfociclo de 15 días. No se limita como la planificación tradicional a decir, bueno, eso es un medio mesociclo, por así decirlo. El morfociclo es el tiempo que yo tengo para preparar mi equipo de partido a partido. Si tengo partido en 3 semanas, serán 3 días. Ese es mi morfociclo. Si tengo partido a 7 días, durará 7 días la preparación. Ese es mi morfociclo. Acá hay 3 principios que la priorización táctica me dice que tengo que llevar a cabo. Principio de progresión compleja, principio de las propensiones, principio de alternancia horizontal. Siempre respetando el principio de especificidad, es decir, que todas las ejercitaciones que haga respondan siempre a lo que yo pretendo que mi equipo haga. Si yo estoy haciendo algo o estoy entrenando una ejercitación que no es propia de mi modelo de juego, lo que yo pretendo, estoy perdiendo el tiempo y no estoy llevando a cabo una priorización táctica, por así decirlo. Ahora acá pueden ver un morfociclo patrón, una muestra donde tengo el partido el domingo, lunes descanso, el martes le da recuperación. Cuando habla de recuperación hace mucho hincapié Víctor Frade en la recuperación desde lo psicológico, desde el desgaste, desde lo emocional también. Luego tiene miércoles, jueves y viernes como operacionalización adquisitiva, que es decir, donde el jugador luego de esos días de descanso más la recuperación del martes está más apto cognitivamente, emocionalmente para recibir información y contenidos. Todo esto lo tiene en cuenta la priorización táctica. El sábado la predisposición del juego, y acá hay que tener en cuenta que dice que tanto el sábado como el martes también pueden ser sesiones adquisitivas desde lo conceptual, desde los contenidos, de lo que yo pretendo que mi jugador entienda. Fíjense que acá hay una distribución semanal en principios y subprincipios. Volvemos a lo mismo. Lunes descanso, martes recuperación, miércoles, jueves y viernes tengo subprincipios y subprincipios el miércoles. El jueves tengo los macroprincipios, los más fuertes, los más importantes. Y los viernes vuelvo a subprincipios. Por debajo hay 3 cosas que son fundamentales donde va a intervenir el profe. Fíjense que hasta acá no habíamos hablado del profe. Pasa que el profe se tiene que adaptar siempre a lo que el técnico pretende a la hora de jugar. El que puede ver acá la solapa, la columna azul, donde dice subprincipios y subprincipios, el miércoles abajo dice tensión de contracción. ¿Qué significa esto? Que es el día más apto en la semana de partido a partido para trabajar la fuerza. Ellos, los que van por esta corriente, no llaman, o el profe de la priorización táctica no llama a fuerza como la capacidad condicional, sino que llama tensión de contracción. Esta es una gran diferencia que tenemos con el modelo tradicional. El jueves, a diferencia de resistencia, que le decía el profe como una capacidad condicional, acá le llamamos duración de contracción. Estamos hablando de contracciones musculares, ¿no es cierto? Y el viernes, velocidad de contracción muscular. Entonces, el profe, cuando planifique las ejercitaciones que tienen que sí o sí, dijimos, responder al modelo de juego, tienen que tener en cuenta, además, que el miércoles esas ejercitaciones tienen que ser altas en la carga de fuerza. El jueves tienen que ser altas en la carga de resistencia y el viernes tienen que ser altas en la carga de velocidad. Pero siempre jugando, siempre entendiendo la forma que el técnico pretende que el equipo juegue. Nunca de forma descontextualizada, nunca una pasada de 40 metros de velocidad. Siempre dentro del modelo de juego. Pasamos a ver los principios metodológicos. Principio de la especificidad. El que decíamos que cada ejercitación tiene que ser específico del modelo de juego. Yo quiero que mi equipo ataque con el lateral por la derecha llegando hasta el final del área. Está prohibido que me hagas un ejercicio donde el lateral derecho esté corriendo alrededor de la cancha con un trineo, por así decirlo. Haceme ejercitaciones donde el lateral por la derecha esté siempre finalizando la jugada o apareciendo. Ahí lo puedo ver, me apareció una imagen de mi amigo Miguel Silva. Principio de alternancia horizontal en especificidad. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, son principios que están muy asociados a los principios que vemos los profes de educación física
como los principios de entrenamiento, ¿no es cierto? Alternancia horizontal de la carga, aumento progresivo de la carga, principio de progresión compleja, principio de supercompensación, principio de individualidad. Bueno, la priorización táctica tiene también sus propios principios. Por eso el profe tiene que adaptarse a esto. Principio de alternancia horizontal en especificidad. ¿Qué quiere decir? Es el principio que rige toda la semana y semanas futuras. Alternancia de los tipos de niveles de concentración y del tipo de esfuerzo. Es lo que les decía recién. Los martes vamos a estar más preocupados en que, perdón, los miércoles vamos a estar más preocupados en que las ejercitaciones tengan mucha carga de la fuerza, los jueves desde la resistencia y los viernes de velocidad. Esto es lo que me dice el principio de alternancia horizontal en especificidad, que era lo que decíamos recién. Principio de progresión compleja. Montaje y desmontaje de los principios y de los subprincipios y su jerarquización durante el patrón semanal a lo largo de los patrones semanales, dependiendo de la evolución del equipo. ¿Qué quiere decir montaje y desmontaje de los principios? Bueno, vamos a este ejemplo. Yo pretendía que mi lateral por la derecha llegue hasta el fondo y tiene un centro. Pero me pasa algo, mi lateral por la derecha no pasa el ataque. Se queda ahí porque tiene miedo de soltar la marca. O el anterior técnico nunca le enseñó a mi lateral. ¿Cómo puedo si yo estoy entrenando un principio pero mi lateral no pasa? Bueno, tendré que llegar a trabajar un subprincipio primero, enseñarle a mi lateral cómo pasar, qué es lo que pretendo, que reciba con un control orientado hacia adelante, que la cola y los talones estén pegados a la raya, cómo se va a perfilar mirando la cancha. Y recién ahí podré ir al principio. Entonces, principio de progresión compleja habla de esto, de una progresión en los contenidos. Yo no puedo pretender que mi equipo de repente llegue y juegue como yo pretendo. Tengo que desglosar mi modelo de juego, mi idea de juego, tengo que desglosarla en ejercitaciones para que el jugador vaya adquiriendo ese conocimiento y pueda en el tiempo ir asociando y entendiendo, bueno, primero estábamos acá, después ya pasamos a esta parte, o a este campo, a este terreno, a esta parte de la cancha. Principio de las propensiones, densidad de los principios, subprincipios y subprincipios que se pretende entrenar y del tipo de esfuerzo, sus dinámicas requeridas. Es decir, si yo entreno toda la semana y todas las semanas y todas las semanas que mi lateral pasa al ataque, no le queden dudas que el lateral en el partido va a pasar al ataque. El tema es cómo lo distribuyo en la semana, cuántas veces lo trabajé y cuánto tiempo pasó. El jugador se va a olvidar. Si yo lo trabajé hoy lunes y lo vuelvo a trabajar dentro de 30 días o 20 días, es muy posible que si hay partidos de entre medio, mi lateral lo haga quizá el partido más próximo a la vez que lo trabajé y después es muy difícil. Entonces, voy a tener que machacar, por así se decir, con acciones tácticas que yo pretenda. Bien, pasamos al morfociclo y nos dice que las fases de juego son ataque, defensa y las dos transiciones, los principios, progresión compleja, alternancia horizontal y las propensiones. Y el modelo de juego, principios, subprincipios y subprincipios. Eso que vimos recién es la priorización táctica a grandes rasgos. Le conté en 10 minutos lo que quizá lleva horas y horas de estudio y lo que ustedes no van a alcanzar o el que ya lo estudió mucho más. Pero lo que quiero llegar con esto es muy importante, que si a mí me gustó la priorización táctica, algo de lo que dije acá les interesó, bueno, cuando termine la dispositiva yo les voy a dar fuente bibliográfica para que ustedes puedan profundizar sobre lo mismo. Sí, Steven, John. Profe Andy, te interrumpo. A los profes que tengan cuidado, no sé quién está rayando la pantalla y está generando unas líneas sobre la pantalla, entonces les recomendamos, profes, que tengan cuidado en esa parte para que las diapositivas se puedan ver bien. Por favor, el que está haciendo las líneas que las pueda borrar. Muchas gracias. Ok, profe Steven, vamos a ir solucionando algunas dudas, ¿vale? Para ir en desarrollo, ¿vale? Hacemos un stand acá con este tipo de preguntas. Profe Steven, ¿las puede dictar? Sí, sí, claro, profe. Profe Andy, mira, la primera pregunta que tenemos aquí en el chat es, teniendo en cuenta lo que acabas de decir acerca del día anterior y posterior del partido, ¿son utilizables también como motivo de adquisición de contenidos para el jugador? ¿Qué es recomendable tocar esos días? ¿Principios, subprincipios o subprincipios? Es muy buena la pregunta. El tema es que depende
cómo vos los jerarquices a tus principios. Por decirte, personalmente en mi equipo, el sábado, digamos, juego el domingo, ¿no es cierto? El sábado voy a tocar un subprincipio, que es pelota parada. Porque yo lo veo como un subprincipio. Ahora, un técnico que es especialista y se dedica a que su equipo juegue a la pelota parada, eso es un principio. ¿Me explico la diferencia? Entonces, va a depender de cómo cada uno jerarquiza sus principios y sus subprincipios. Depende de la idea de cada técnico, qué es lo que va a trabajar. Personalmente, si el día anterior voy a trabajar pelota parada, para mí sería un subprincipio. Sería algo más intersectorial de otro momento del juego. No sería como un gran principio. Después, ¿qué podría ser otra forma? Que se quiere, bueno, todo lo referido a lo psicológico, al análisis del rival también. Lo podría ver como un subprincipio, análisis del rival, análisis del video del rival, a tener en cuenta determinadas jugadas y demás. Pero insisto en que esto es muy particular, la predicción táctica de cada técnico, qué es lo que él pretende y qué es lo que él considera como un principio. Perfecto, Andy, muchísimas gracias. Acá hay una apreciación del profesor Luis Leonardo. Qué pena, profe Steven, ¿vale? Dale. Profe, dice, profe, cuando dices que el modelo de juego influye en todos los factores externos, como la filosofía del club, aficionados, jugadores, etcétera, ¿cómo haríamos si el modelo de juego del club no es de acorde con el DT? ¿Qué recomendarías? Yo quiero hacer un aporte allí, un pequeño aporte, desde el punto, porque pues, eso fue una de mis primeras dudas cuando me capacité especialmente sobre el tema de la construcción de un modelo de juego, sobre todo en primer lugar, que yo tenía erróneo la idea de eso fue varios años que confundía que el modelo de juego era método estructurado, periodización táctica y que con eso era mi primer concepto a responder, ¿cierto? Sí, esos factores externos sí es algo importante y precisamente ahorita que estábamos hablando de Diego Coca, varios a nivel profesional, incluso cuando hablamos de juveniles de alta competencia, es importante no solamente conocer los antecedentes del club como tal desde su proceso, sino hasta de la cultura, sino hasta de la cultura como venía jugando los últimos años, incluso ver las realidades que se encuentran y los factores, los datos óptimos que tienen en tal día. Es que incluso hasta la construcción de un modelo de juego está compuesto por sistemas complejos para normas complejas. Y va desde el ser, propiamente, que ahí es donde nos explica también el mismo Marcelo Bielsa, incluso si vamos a acercarnos un poquito a la periodización táctica, el mismo Xavier Tamarín lo defiende. Entonces, era solamente ese aporte. Dale, André. Muchísimas gracias. Repetime la pregunta, por favor, John. Porque... cuando dices que el modelo de juego influye en muchos factores externos como filosofía del club, afición, jugadores, ¿cómo haríamos si el modelo de juego del club no es acorde al DT? ¿Qué recomendarías? No ir a ese club. Claramente. Lo que pasa es que vamos a ser realistas en este aspecto. ¿Qué clubes tienen instaurada una filosofía de juego que se tenga que respetar a rajatabla? El Barcelona. El resto de los clubes, cuando contratan a un técnico, te permiten que vos lleves a cabo tu idea y tu método de trabajo y tu modelo. Ustedes podrán corregirme, por ahí mi memoria falla un poquito, creo que fue hace 1 o 2 años atrás, si mal no recuerdo era Valdés, que era el arquero del Barcelona, que trabajando en las formativas, en las juveniles o alevines, sacó un defensor quedando con línea de 3, porque iba a perder el partido, creo que lo termina ganando, pero lo despiden después de eso, porque no respetó la filosofía del club. ¿Me seguía, Steven? Sí. Corregime, creo que fue Valdés en el Barcelona en las juveniles. Pero sí, por eso no, ¿cómo vas a ir a un club donde pretenden que le pegues para arriba y vos querés jugar saliendo para abajo? Me parece que no vas a agarrar, digamos. Vale, profe, hay una pregunta muy interesante, pero me gustaría que el profe tomara la palabra, el profe Aaron Barrios, que planteó una pregunta muy interesante. Entonces, profe, porfa, ya le voy a abrir el micrófono, o si lo puede abrir usted desde ahí, para que haga su pregunta. Dale, profe, dale. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profe.
Bueno, principalmente sabemos que el profe pues, nos explica unos principios, subprincipios y todo eso, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta también las escalas de juego, ¿sí? Entonces no sé si el profe nos puede explicar de pronto qué escalas de juego trabajar en estos días de entrenamiento, ¿sí? Sabiendo que está la escala individual, sectorial, intersectorial, grupal y colectiva. Sí, entonces si el profe nos puede aclarar esa duda, por favor. Gracias. Activa la cámara, active el sonido, mister. Hola, ahí estamos. Ya, dale. Bien, cuando el profe habla de escalas, ahí yo no es un término que yo tenga muy familiarizado. Entiendo que habla de determinadas situaciones, ¿no es cierto? Como intersectorial o individual. Vuelvo a decir lo mismo, va a depender según el método que vos elijas, si es en la apreciación táctica, lo intersectorial, si lo vas a definir como principios o subprincipios, qué día en la semana, eso va a depender de la planificación. Yo no les puedo dar una receta de la apreciación táctica, qué día, cómo y qué ejercicios trabajar, porque es totalmente individual. La apreciación táctica te da herramientas para que vos como técnico trabajes tu modelo, ya sean por sectores, por jugadores, por puestos. Eso va a depender de cada uno, digamos. Y cómo lo va a acomodar cada uno en la semana es exclusivamente una decisión del técnico. Si te parece, Profe, Steven, también. si te parece, termino con este método y ya arrancamos con más preguntas, si te parece, como para terminar de hacer también un cierre en eso y podemos debatir libremente. Dale, profesor, solo quería hacer un aporte, si ya seguimos, solo un aporte también Dale, para sí, responder sí, por supuesto. la pregunta. Bueno, la periodización táctica también nos dice que la progresión en la semana debe ser de ejercicios en espacios cortos, con pocos jugadores, digámoslo por grupos, hasta ejercicios donde ya se involucre generalmente 11 contra 11, 10 contra 10, sí, más globales. Entonces, de acuerdo a eso, también se pueden organizar las escalas. Obviamente que lo principal es que vayan, digamos, regidas por las dinámicas de velocidad o la dinámica de duración o la dinámica de tensión que estemos colocando en el día, pero va más o menos en esa progresión de iniciar entre ejercicios pequeños, en espacios cortos, de pronto muy intensos y muy fuertes, a espacios ya más grandes. Sí, totalmente, Steven. Y déjame agregar algo ahí que vos decís con espacios chicos. La apreciación táctica, Víctor Frade lo dice mucho, que busca trabajar en espacios reducidos o achicar la cancha o en espacios cortos para que las acciones del juego, estas cuatro o estos momentos que hablamos recién, defensa, ataque, transición, se repitan más veces. Entonces en el entrenamiento el jugador está más habituado todo el tiempo a los cuatro momentos y yo puedo hacer correcciones constantemente. Si yo en cambio trabajo en una cancha enorme, las acciones se van a ver cada vez más ralentizadas o pausadas, no tan marcadas. En cambio en un espacio reducido o chico, se pueden repetir más veces las acciones, lo cual me facilita el aprendizaje del jugador. Y fíjense que hablamos de espacio reducido, pero no hablamos de juegos reducidos como lo hablaba el método integrado. Por eso es importante conocer y entender bien los métodos. Pasamos al siguiente método, que es el último, el cuarto, y es un método que seguramente ya han escuchado mucho y que tiene un exponente como Guardiola y un creador como Paco Seirulo, que es el microciclo estructurado. Personalmente, considero que el microciclo estructurado es una evolución que le ha hecho Paco Seirulo a la periodización tradicional. Encuentro muchas cosas comunes en eso. Pero tiene algo muy diferente, a diferencia de la periodización táctica, que en la periodización táctica, como dijimos, lo más importante es mi modelo de juego. Y en el microciclo estructurado de Seirulo, lo más importante es el jugador. Entonces, acá hay una gran diferencia entre un método y otro método. El microciclo estructurado se centra en el individuo y no en el modelo de juego, sino en el desarrollo del jugador como persona y como atleta. Otro aspecto diferenciador es que dentro de esta periodización se contempla la preparación física, siendo un instrumento de calentamiento, de preparación física para nuestro equipo y prevención de lesiones. Acá entra toda esa evolución de los profes de educación física, donde la fuerza preventiva, músculos estabilizadores y demás, que antes en la versión táctica, ni se te ocurra, no se podía trabajar de ese lado.
Ahora, como la periodización táctica tiene sus principios, ¿no es cierto? El microciclo estructurado también tiene sus principios. Tiene su forma de entender que a la hora de desarrollar un ejercicio, que no le llama ejercicio, le llama situaciones simuladoras preferenciales. A la hora de desarrollar una situación simuladora preferencial, tiene que tener 6 estructuras que tienen que estar presentes siempre. Esas estructuras son las siguientes. Estructura condicional está referida a todo lo que hablábamos anteriormente, fuerza, capacidad, velocidad o flexibilidad dentro de las capacidades condicionales. La estructura socioafectiva son las relaciones interpersonales y grupales, el jugador con su colega, el jugador con el grupo, el jugador con el cuerpo técnico. La estructura coordinativa es la capacidad del control de movimiento. La estructura cognitiva se considera el tratamiento de la información por parte del jugador. La estructura creativo-expresiva, es decir, consiste en tratar de sacar la originalidad del jugador y todos sus conocimientos. No imagino, digamos, a un Messi diciéndole no podés ser creativo o expresivo, tenés que aferrarte al modelo de juego. Estructura emotivo-evolutiva, aspecto que trata con la identificación del jugador, con sacar sus emociones. Podemos asociarlo con lo psicológico. Entonces acá tenemos 6 estructuras que tienen que estar presentes en mi ejercicio. Mi ejercicio que se llama situación simuladora preferencial. Esta situación que yo voy a preparar tiene que tener los 6 componentes, pero va a estar orientado al desarrollo más de uno que de otro. Es decir, voy a desarrollar más la parte física, digamos, pero los otros componentes tienen que estar presentes. Se plantean siempre en el juego donde se manifiesten todos los sistemas que hemos mencionado anteriormente y que pertenecen a las estructuras del individuo. Condicional, coordinativa, socioafectiva, emotivo-evolutiva, creativo, expresiva y mental-cognitiva. Estos sistemas deben manifestarse siempre en todas las tareas, pero al ser preferenciales, daremos preferencia a una sobre las otras, según el objetivo deseado. Acá hay también una cierta coincidencia, así como hay diferencias, en una situación simuladora preferencial podría ser un principio en la periodización táctica, ¿no es cierto? Yo pretendo que mi equipo juegue de esta manera y en la periodización táctica un principio. Por último, les voy a mostrar una comparación de 2 planificaciones con 2 métodos totalmente diferentes, donde ustedes podrán identificarse quizá con uno de los dos, quizá con ninguno, quizá con otra forma de planificar. Yo esto lo hice a ojímetro, no se pongan a calcular las cargas, si está bien, si está mal, por qué planificó así, sino que les quiero mostrar a grandes rasgos cuáles son las diferencias entre uno y otro. Fíjense que en una planificación tradicional de pretemporada, quizá el lunes, acá a la izquierda, arrancan con una evaluación del profe, de cómo estaban, una evaluación de fuerza-potencia. El martes un test de velocidad, una charla, pautas, normas de conducta. El miércoles un trabajo de adaptación a la resistencia, jueves adaptación a la fuerza, viernes coordinación y resistencia. El sábado el técnico hizo un amistoso, el domingo descanso. Esa fue la primera semana, esa fue la primera semana de la pretemporada, un microciclo tradicional. Y ahí termino con esto, yo y te doy paso. Ahora en la periodización táctica, la primera semana, el técnico vino y ya desde el primer día empezó a trabajar su forma de jugar, su principio. El martes trabajó sus principios, el miércoles principios de vuelta, el jueves sus principios, el viernes sus principios. Siempre dependiendo de la forma de jugar. ¿Sí, John? Esto, qué pena, es que lo que estás sustentando es algo a tener muy en cuenta y pues, profe, no sé si puedes dejar de compartir contigo la pantalla y vuelvo otra vez, porque ¿La la escucho? línea, si puedes dejar de compartir la pantalla, profe, y vuelva otra vez a compartirla, ¿vale? Para que se eliminen esas rayas. Ok, a ver. No sé, porque es importante que muestres bien ilustrativo los cuadros comparativos. Qué pena para todos los profes. Muchísimas gracias por la cooperación. Ahí estamos. Y fenomenal. Perfecto. Bien.
En la segunda semana, entre estas dos comparaciones, el lunes vino el profe y se empezó a aumentar la carga. Decimos, estamos en pretemporada, cuando hablamos al principio de periodo preparatorio general, periodo preparatorio específico, dijo, bueno, vamos a hacer carrera continua, unos 6 kilómetros. Y el martes, aumento progresivo de la carga, un principio del entrenamiento, un intervalado. Vamos a buscar un volumen de 8 kilómetros, pero con otro método de entrenamiento de la resistencia. El miércoles, para darle un poco de descanso a la resistencia, vamos a hacer un poquito de fuerza en el tren superior. Ahí se me fue toda la sesión. El jueves hice un intermitente técnico, ya le metí algo de pelotita y a través de un método de entrenamiento más específico al deporte, un intermitente. El viernes hice fuerza, tren inferior, trabajos específicos por puesto, el sábado fútbol, el domingo descanso. En la priorización táctica vino un técnico y trabajó principios, subprincipios, principios, subprincipios, subprincipios. Vamos de vuelta, hay una diferencia abismal entre un técnico que siempre está trabajando el día a día lo que pretende que su equipo haga el día del partido, su forma de jugar, a otro método de entrenamiento donde dije en un principio el profe toma otra relevancia, otra importancia, otro protagonismo y trabaja la parte física por otro lado. Bueno, así podríamos terminar las dos planificaciones, pero más o menos quería mostrarles esto. Ahí si quieren les muestro el tradicional, que está armado así ojímetro, más o menos con algunos principios respetados, pero no mucho más. Seguramente hay profes que me están cuestionando por qué o aquello o lo otro. Vuelvo a insistir, esto no está mechado en profundidad, sino que hacía grandes rasgos. Tercera semana intermitente, el martes otro método de entrenamiento, utilizó un fartlek, miércoles técnico, jueves sprint, viernes técnico táctico, sábado descanso, cambió el domingo hizo fútbol. La última semana ya trabajó 2 días fútbol, un reducido, un coordinación a velocidad intermitente. Insisto en esto, siempre está la parte física, que muchas veces quizá ocupa una sesión completa. En la priorización táctica esto no estaría permitido, digamos. En cambio, el profe de la priorización táctica, siempre con ejercitaciones que le brindan al jugador herramientas para interpretar los momentos o las fases del juego. Bueno, entramos acá en un debate final. Si quieres, yo noté algunas preguntas disparadoras, son 2. Una es, ¿en qué método te encuentras tú? ¿En qué método te sentís más identificado? Vale aclarar acá que personalmente no me identifico con ninguno más que otro. Sí, perdón, sí. Borro lo que dije. Me identifico mucho más con la priorización táctica. Pero, por ejemplo, cuando voy a una pretemporada, hay momentos de la pretemporada que le doy parte al profe porque es necesario quizá que le lleve completamente una sesión desde la fuerza en el tren superior y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que yo puedo conocer diferentes métodos, diferentes formas de entrenar, me da herramientas para mí adaptarme en las diferentes pretemporadas, en los diferentes equipos. Mi método de entrenamiento, y lo voy a construir personalmente desde quizá de los otros diferentes métodos madre que han salido. Por eso los invito desde este lado a compartirle 4 métodos que para mí son como base, donde hay muchísimos más, y bueno, cada uno podrá después indagar donde le guste más. Y el otro debate es el rol del preparador físico en el método tradicional con el rol del preparador físico en la priorización táctica. No es lo mismo Ortega del Cholo Simeone que Rui Faría de Mourinho. Dale, profe, entonces, ¿vas a seguirnos? Sigue, creí que... Dale. La bibliografía consultada, acá pueden hacer una captura de pantalla que está en el celu o anotar lo que le parezca. Si quiere indagar sobre el método integrado, bueno, recomiendo El arte de entrenar del profe Javier Bustos, que hablábamos hace un rato de Diego Coca. Si le interesa la priorización táctica, bueno, hay 2 libros muy fuertes que son de Xavier Tamarit, que son entrevistas con Víctor Frada, el creador, que uno que es ¿qué es la priorización táctica? Y el otro, la segunda etapa, mucho más profunda, priorización táctica versus priorización táctica. También hay otro libro, el de Mourinho, ¿por qué tantas victorias?, que también habla bastante de su método de trabajo. En microciclo estructurado, yo sugiero el entrenamiento en deportes colectivos de Paco Seirulo. Es un libro de 600 páginas, donde desarrolla bien los diferentes aspectos que tiene que tener una situación simuladora preferencial. Y en el método tradicional, bueno, hablamos de lo básico de entrenamiento, esto es de 1970, fines de 1970, principios de 1980, de Mateyev, precisión del entrenamiento deportivo,
y entrenamiento deportivo, periodización en bloques, de Vladimir Isurín. Bueno, Steven. Vale, profe, entonces, pues vamos a darle de pronto el espacio a profes, que por favor nos levanten la mano que quieran participar del debate que ponías de que a qué método, a qué método se acercaban. Quisiera tomar la iniciativa para iniciar de pronto ese debate un poco. Y realmente también me acerco un poco hacia la periodización táctica, digamos que es una metodología que me llama la atención, más que todo porque se centra en la construcción del modelo de juego y en que el jugador esté siempre en ese contexto de las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del juego. Pero no trabajo definitivamente con una, porque pienso que ese proceso de hacer una planificación es algo que va de acuerdo o que relaciona dos puntos: la teoría, la información que recibimos de cómo se va a organizar, y cómo lo ponemos en práctica, es decir, la experiencia, ¿cierto? Entonces siempre tú como entrenador tú sabes que tú te puedes equivocar, acertar, entonces siempre tienes que estar mirando dónde le subes, dónde le bajas, qué cambias, qué puedes modificar, siempre en pro, obviamente, de potenciar a tu equipo y a tus jugadores, pero tú siempre estás en constante cambio, en constante adaptación. Entonces, digamos que por eso mismo no me adapto a una sola, sino que trato de a poco que voy conociendo todos los métodos, de pronto extraer lo que más se acerca a mi forma personal de ver el fútbol, ¿cierto? Porque pues esa también es mi premisa. Yo como entrenador tengo que crear mi identidad. ¿Cuál es la identidad de Steven González para formar su equipo, para formar su estrategia de juego, para trabajar, para dejar una huella en el club donde está, que marque la diferencia de otros entrenadores y que marque la diferencia de pronto otras cosas que yo he hecho en otros equipos? Entonces, realmente es como una construcción constante de cuál es el método que me sirve, y es una construcción que siempre está actualizándose y cambiándose, y que es capaz de adaptarse al método que sea necesario en pro pues del objetivo general, que es potenciar al grupo. Entonces, no sé, por favor, profes, levanten la mano. Aquí está el profe Nelson Javier Rojas, que levantó la mano. Entonces, profe Nelson, tienes la palabra para que Primero que todo, buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Buenas noches para todos. Bueno, agradecerles a todos por la charla, por los temas vistos. Entonces, bueno, y digamos que en estos momentos seguir nosotros pues aprendiendo y más de este deporte que amamos, ¿no? Mi pregunta la he hecho pues varias veces que hemos hablado pues, de periodización táctica con varias personas, y básicamente es la periodización táctica y el morfociclo patrón hablan de la competencia cuando se juega solamente el domingo, pero digamos, profe, yo le quería hacer la pregunta a usted de cómo cree usted que podríamos estructurar nuestro morfociclo de entrenamiento si tuviéramos dos competencias como se está manejando pues últimamente en el fútbol, que competimos por Copa el miércoles y competimos por Liga el fin de semana. Entonces, ¿cómo podríamos modificar nosotros este morfociclo patrón para de esta manera, digamos, cumplir con nuestros modelos de juego, pero también cumplir con ciertos requerimientos que nos pide la periodización táctica emerjan durante la semana? No sé si de pronto a través de tu conocimiento nos podrías ayudar y asesorar pues, con una idea sobre esto. Bueno, respondo, Steven. Sí, dale, profe, dale. Bueno, profe, buenas noches. La pregunta es compleja y tiene muchas aristas o muchos matices que va a tener que tener en cuenta. Recordá que recién lo dije también, el morfociclo, por eso la apreciación táctica, a diferencia del entrenamiento tradicional, donde tenías un microciclo que iba de semana a semana. El morfociclo se adapta a tu competencia. Entonces, vos tendrás un morfociclo si jugaste el sábado hasta el miércoles que jugás de vuelta, y tendrás otro morfociclo del miércoles que jugás de vuelta hasta el domingo si tenés el otro partido. Son dos morfociclos que tenés entre medio.
¿Cómo lo vas a trabajar vos? Supongo que va a tener que ver de muchos factores. Uno de ellos muy importante es el desgaste físico que tuvo el partido. Si fue victoria o si fue derrota, va a tener que ver muchísimo la predisposición emocional de los jugadores. No creo que quizá a veces es necesario darle un día de descanso, que se vaya con la familia, que libere la cabeza y que pueda volver pensando en el próximo partido. Si ganaste 5-0, los jugadores están contentos, no fue un partido de gran carga, o si usaste un equipo alternativo, por eso va a depender de muchos factores. Pero fundamental por ahí corregirte en este aspecto, que la precisión táctica siempre se adapta a tu calendario de competencia. Si vos tenés un partido sábado, miércoles y domingo de vuelta, ahí tenés 2 morfociclos que tenés que adaptarlos y trabajarlos como vos creas correspondiente. Con los descansos o sin descansos, eso se verá por los otros factores también que te mencionaba recién. Vale, profe, excelente. Espero que haya quedado resuelta la duda del profe Nelson. Si hay otro profe de pronto que quiera participar, o el profe John que nos brinde su punto de vista en cuanto a los dos. Profe, sí, no, en estos momentos, bueno, los expertos son los que preguntan y en realidad pues estos son espacios ya que se brindan para todos. Vamos a, o sea, la sustentación de la pregunta a cada profe, vamos a hacerla 30 segundos y la respuesta de 1 minuto 30 segundos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vale, porque hay bastantes preguntas. Voy a ir a las preguntas anteriores. Escucho una interferencia, porfa, ¿la pueden desactivar? Ok, voy a ir con la pregunta del profesor Lucas Maureira. Hay una interferencia, perdón. ¿El microciclo estructurado tiene mayor relación con los... Activa otra vez tu audio, profe. Activa otra vez tu audio, que silencia a todos acá. Perdón, profe. Listo, ahora sí. Lucas Maureira nos pregunta, ¿el microciclo estructurado tiene mayor relación con los sistemas dinámicos? ¿Dónde se vincula el jugador como un todo y no de forma aislada, teniendo en cuenta la relación de este con el entorno, ¿no? Andy, el audio. Sí, a ver, ahí. Ahí. Hola, hola. Sí, profe, te escuchamos. Sí, totalmente, Lucas. Así como lo relacionaste, considero que también está asociado. Después cada uno podrá encontrar diferentes sociedades. Quizá vos, tu forma de interpretar el fútbol, Lucas, va por interpretarlo de acá y relacionarlo con este método. Sin duda que, como dijimos, el microciclo estructurado hace su foco y su eje en el individuo, en el jugador, y en tratar de potencializarlo. Entonces es una muy buena relación, digamos. Bien, bien, mister. Bueno, tenemos profesor Sistots. Bien. La periodización táctica es ajustable para las categorías de iniciación a expensas de saber que la táctica está apoyada en el dominio de la técnica. Personalmente, y acá te respondo como profe de educación física antes que como técnico. Si estamos hablando que está en una etapa de oro, o en una etapa de adquisición o riqueza de gestos técnicos, o de generar nuevas sinapsis, nuevas huellas neuronales a través de una conducción, un dominio, un pase, no creo que haya que dar mucha rosca o mucho foco a contenidos tácticos. Va a haber tiempo de sobra una vez que el chico desarrolle o pegue el estallido puberal para trabajar muchos aspectos tácticos. Pero me parece que se respondió solo en la misma pregunta, digamos, ¿no es cierto? Hay que respetar siempre las fases sensibles, los periodos críticos, y respetar también la capacidad cognitiva del chico. Yo no puedo quedarle con una precisión táctica a un chico de 5 años que lo único que quiere es patear una pelota, conducir y ni siquiera se la pasa a otro nene. Lo mismo 8, 9, 10, 11 años que están en periodo crítico, fase sensible, mayor minimización de los axones, es muy rico para generar huellas sinápticas, riquezas de lo técnico. No te vuelvas luego con una presión táctica. Esperá que va a haber tiempo para eso. Pero primero, potenciar lo que es necesario en el chico. Ok, profe Ande, muchísimas gracias. Bueno, vamos con el profesor Franklin Quevedo, profesor de Caterpillar Motors. Está en el equipo de categorías formativas. Nos dice, profe Ande, una pregunta. En la periodización táctica, ¿cómo harías para planificar las unidades de trabajo? Teniendo en cuenta las subdinámicas como tensión, duración, velocidad. Si no cuentas con el espacio suficiente para poder realizar las tareas sectoriales, intersectoriales, colectivas, individuales, etc.
de la unidad de trabajo hacia optimizar el proceso del jugador, teniendo en cuenta el principio de la especificidad. Yo quiero hacer un paréntesis acá antes de que responda el profe Andy. Creo que esto es muy común y en gran mayoría de los que están en formativas pasa, ¿no? Porque no tenemos un predio como, digamos, en gran mayoría, como los grandes clubes que tienen gran capacidad para durar más tiempo de entrenamientos. Por lo general hablo acá en Colombia, la mayoría de entrenamientos parten de 4 de la tarde a 6 de la tarde, terminaríamos 2 horas y en realidad es cuestión de tiempo para poder trabajar a esto de lo que estamos estudiando. Así que pues hacía este paréntesis específicamente teniendo en cuenta el punto de vista del profe Franklin, creo. John, ¿me repetí la pregunta? Sí, la periodización táctica, ¿cómo harías para planificar unidades de trabajo teniendo en cuenta sus dinámicas, tensión, duración y velocidad? Si no cuentas con el espacio suficiente, lo que habíamos hablado para realizar las tareas sectoriales, intersectoriales, colectivas, individuales, de unidades de trabajo hacia optimizar el proceso del jugador. Bueno, por eso me parece muy rico que el técnico no se encasille con un método específico, sino que pueda adoptar diferentes métodos y en base también después adaptarse al espacio que uno tiene para trabajar. El miércoles, y aprovecho ahí para hacer un speech publicitario, el miércoles vamos a trabajar, a hablar un poco de esto, John, también, de los espacios de entrenamiento. Hay que ver qué es lo que llama un espacio de entrenamiento. Yo he visto a clubes, una experiencia en Racing, entrenar las categorías en una cancha de fútbol 8 y trabajar siempre su modelo táctico. Entonces hay que ver también cómo se utiliza el espacio. La utilización del espacio también es otro tema que se desarrollaría aparte, digamos, ¿no es cierto? Ok, mister, muchas gracias. Bueno, bueno, acá vamos con el profesor de Costa Rica, profesor querido Douglas Brenes. Tenemos consulta. ¿Usted recomienda esta metodología en ligas menores? Nosotros en Atlético Neuquén entrenamos así, en todas las categorías, desde 10ª división, que son categoría hoy este año 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, reserva y primera, entrenan todas las categorías bajo este método. Ok. Pero con otra adaptación. Por eso los invito el miércoles a que vean cómo distribuimos el espacio para que todas las categorías trabajen la periodización táctica en continuo. Nosotros juntamos 4 categorías y entrenan en una cancha, bajo una periodización táctica. Por eso el miércoles se van a llevar otras ideas disparadoras quizá que les permite englobar todo esto. Y ahí hay utilización del espacio. Ok, perfecto, gracias, profe. Y bueno, vamos con la última antes de comenzar el debate final. Bueno, ¿cuál es la metodología que predomina en España? Y la periodización táctica habla que si mezcla con otra metodología ya dejaría de ser periodización táctica. No, desconozco. Desconozco porque no tendría que conocer en profundidad todos los técnicos que hay en la Liga Española y más que saber el nombre y apellido, saber cómo trabajan y cómo desarrollan sus sesiones. Entonces, es imposible saber en España qué metodología llevan cada técnico. Por eso, insisto, es individual esto. Sí, claro, claro. Y bueno, y antes de comenzar esto, prácticamente el debate final, precisamente pues hace poco tuvimos una conferencia con Martín Perernau de 90 World Experience, en voz a voz con Ismael Díaz Galán, ex entrenador del Málaga, precisamente sobre, sabemos quién es Martín Perernau, bueno, le recuerdo, fue el escritor de Herpet, Pep la Metamorfosis, y es la voz autorizada en Europa para hablar del proceso de trabajo que tiene Pep Guardiola. Él es un escritor. Y bueno, hablaba precisamente de que la metodología de Pep Guardiola, por ejemplo, de método integrado, también tenía como una serie de obstáculos, porque en el fútbol profesional, todo el tema de fútbol profesional, hay problemas de privacidad, ¿no? Y Pep Guardiola hablaba que pues, tenía el problema de privacidad cuando llega al Bayern Múnich, se da cuenta que en el Bayern esa sede tenía 400 empleados y en realidad por eso le tocaba hacer las sesiones de entrenamiento en la noche. Y si le tocaba en el día, para dosificar las cargas, ahí hablaba con Lorenzo Bonaventura, pues colocaba una malla grandísima arriba de más o menos 20 metros para que no haya una filtración de información y que todos los trabajadores todos se encontraran en el primer piso y que no se hicieran edificios altos para que no observaran los entrenamientos. Entonces también hasta la metodología afecta hasta la privacidad, ¿cierto, mister?
Totalmente. John, sabés que acá hay algo, una pregunta que estoy leyendo brevemente ahí, que dice que la precisión táctica requiere de procesos a largo tiempo. Y les quiero compartir una experiencia muy reciente, muy viva, que nos pasó hace poquitito. En conjunto con el profe Ale Zambón, el año pasado, cuando tomamos la dirección técnica de la primera división de Atlético Neuquén, cuando agarramos el equipo, teníamos 2 semanas antes del inicio del campeonato. El inicio del campeonato, como es una copa corta que dura 3 meses, es fase de grupo de 6 equipos, 4 clasificaban y 2 quedaban afuera. Pero claro, nos encontrábamos con equipos que eran muy fuertes físicamente y habían jugado a nivel federal otros niveles más arriba, entonces era muy difícil. ¿A qué quiero ir con esto? Durante esa copa, esos 3 meses, cuando agarramos el equipo, no pude trabajar nunca la periodización táctica. No la pude llevar a cabo, porque tuve que primero conocer el equipo, conocer los jugadores, conocer las características, eso me lo daba principalmente las prácticas de fútbol, y después, semana a semana, tenía que adaptarme al rival de turno, no tenía tiempo en la semana para llegar a trabajar con paciencia, con margen y con tiempo, un modelo de juego, diferentes principios que yo pretendo. Entonces, tuve que reconocer rápidamente cuáles eran las características de los jugadores, qué era lo mejor que podíamos poner el fin de semana y quién era el rival de turno y saber cómo podía cortar sus circuitos o no. ¿Me explico con esto? Por ahí no siempre es fácil llegar y desembarcar con una presión táctica cuando tenés procesos muy cortitos. Y sobre todo si en el fútbol tenía 4 días a la semana de entrenamiento, 2 horas. Era muy difícil llevar a cabo sesiones de predicción táctica. Tuve que adaptarme rápidamente, opté más por un método del microciclo estructurado de Guardiola, y recién este año, cuando comenzó la pretemporada, arranqué con una planificación, como vieron recién, de predicción táctica, bajando a cabo siempre todos los principios y sin salirme de ahí. Sí, claro, Andy, precisamente ese es el factor principal que nosotros nos enfrentamos. Hay metodologías que nos ponen en servicio las mayores herramientas, pero el mayor enemigo no son los resultados, sino el tiempo, que es el mismo Lorenzo Bonaventura lo dice. A veces no terminamos de hacer todas las cosas porque no hay tiempo. Entonces, bueno, perfecto. Señor, cuenta. Pena, yo hago una intervención. Bueno, preguntarle al profe, que me parece una pregunta muy interesante que me hacían por interno. Si un entrenador quiere ser de pronto conocedor, tener la información clara, amplia, como la ha expresado el profe Andy, ¿qué estrategia nos recomienda para empezar a estudiar los diferentes métodos de juego que existen, las diferentes metodologías, para pues poder tener ese conocimiento? Voy a decir algo creo yo acá en Argentina, y sé que hay muchos profes colombianos, ¿no? Pero hay una terminología criolla: culo y silla, sentarse a leer. Creo que esa es la mejor forma. La verdad que uno encuentra mucho conocimiento leyendo, hay muchísimos archivos PDF, hoy la tecnología ha avanzado mucho, uno antes no tenía la facilidad que hay hoy para decir, bueno, me siento a leer. Hay grupos de WhatsApp donde se comparten todos los libros que han salido en el mundo de fútbol, ya están todos digitalizados y todos hackeados, todos se pueden leer. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que sentarse a, primero, clasificar qué es lo que verdaderamente considera valioso, qué no, qué le gusta, qué no le gusta, por dónde voy a ir, y después, en base a eso, profundizar y leer, y quizá releer, porque hay lecturas que quizás son complejas. La de Xavier Tamarit, en predicción táctica versus predicción táctica, es una lectura compleja, que a veces requiere volver a releer la misma hoja 3, 4 veces para terminar de cazar una idea que quizás recién la cazás 20 páginas más adelante de lo que estaba hablando. Esa es mi humilde consejo, si se quiere. No. Seguir siempre desde la duda, desde la inquietud, buscando y buscando y buscando. Bueno, profe, listo, mister, vamos al espacio de webinar, ¿vale? Steven, dale, diríjalo, ¿vale? Ahí me está mirando mal, entonces... No, profe, entonces vamos de acuerdo a lo que planteaba el profe Andy en sus diapositivas, las 2 preguntas de cómo se asemeja el preparador físico a la periodización táctica y cuál a la cual nos acercamos más. Por favor, vamos pidiendo la palabra en orden, los profes que quieran dar su aporte, su opinión, que siempre, digamos que es importante escuchar a otros y digamos que a partir de ahí empezar a tomar
las mejores opiniones, conceptos que podamos recibir. Entonces, profesor, no sé quién quiere iniciar, vayan levantando la mano. ¿Quién toma la palabra? Quiero darle de pronto la palabra al profesor Julián Díaz que nos está escuchando allí, profe Julián Díaz, para que porfa nos dé su opinión de acuerdo a las dos preguntas que tenemos en pantalla. Profe, ¿está por allí, profe? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Ahí dice que está grabando. Hola, mi profe, te escuchamos. Las dos preguntas en pantalla, profe. Bueno, aquí, pues, es una pregunta muy interesante también el rol del preparador físico. Bueno, en el método tradicional, bien sea, pues, pienso yo, la metodología que se tenga o el estilo, o como le digo yo, sí, la metodología que esté aplicando, ¿sí? Bien sea pues periodización táctica, bien sea de pronto trabajo estructurado o más un método global, pero, pero pues, ¿cómo le voy a entender, profe? Rol de preparador. O sea, Tranquilo, profe. ¿cómo? Bueno, yo No. difiero aquí el rol del preparador físico en el método tradicional, eh, pues tratándole de entender así de una manera más simple, es todo lo que muchas veces hacemos para o sea, en cuanto a los métodos tradicionales del, del poder individualizar la carga, ¿sí? De poder también organizar el trabajo, y ya lo que nos habla la periodización táctica es organizarnos pues a modo grosso del entrenador, hacer un trabajo mancomunado con el director técnico, ¿sí? Eh, haciendo pues el trabajo organizado, dependiendo pues el día que vayamos a trabajar y organizando todo dentro del morfociclo. No sé si me hago entender, o sea, la diferencia que tenemos entre estos dos, profe. Sí, sí, yo te entendí, no sé si era lo que vos me querías decir, digamos. O sea, bueno, lo que nos habla la periodización táctica, ¿sí? Es pues ya, pues obviamente de alto rendimiento, pero si lo vamos a hablar a modo de categorías formativas, pues yo pienso que el trabajo del preparador físico pues ya es un poco más importante en el aspecto individual, ¿sí? Eh, porque pues se necesita muchísimo que no quiero tocar los dos temas, o sea, quiero hacer como la diferencia, ¿sí? Tranquilo, profe. ¿Profe Javier? ¿Profe Javier? Julián, Profesor Julián, esto, si quiere te damos tiempo para que la formules bien, vale, tranquilo, y bueno, la puedas formular de la mejor manera, ¿listo? Entonces te damos el turno ahora que la tengas bien formulada y la hacemos, ¿listo, mi profe? Listo, profe. Entonces le damos paso aquí al profe Luis Leonardo para que haga su intervención, su aporte. Profe, lo escuchamos. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, profe. Sí, señor. Sí, buenas noches. Primero, pues, la verdad que felicitarlos por el curso. Es un curso bien, como decimos, vamos al grano acá en Guatemala, vamos al grano de lo que realmente nos sirve, de lo que necesitamos. Yo les comento rápidamente que normalmente nosotros en Guatemala se está trabajando el preparador físico aislado y el entrenador pues también en sus días de trabajo, ¿no? Viendo esta situación y el tema que tocamos el día de hoy, pues es muy importante involucrar al preparador físico dentro del trabajo del técnico, ¿no? Porque realmente el modelo de juego a implementar sería el que al final, el fin de semana nos va a dar ese logro a ambos, ¿verdad? Entonces,
eso, nomás tocar el tema de que estamos acostumbrados a eso, a que el preparador físico pues trabaje por su lado y nosotros como entrenadores pues trabajamos en los días que nos corresponde. Ya con esto que hemos tocado, pues ya creo que la filosofía cambia o se implementa o empezamos a moldear el trabajo del día a día con ambas situaciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Luis, te tomo la palabra rápida para responderte. La verdad que está muy bueno tu aporte, te agradezco tus palabras. Entiendo que el fútbol de Guatemala, por lo que me decís, es así, pero acá en Argentina no es la excepción tampoco. Me pone muy contento si te genero una incertidumbre o un cambio de paradigma. Es decir, salir de lo tradicional, romper eso que yo creía que era correcto, salir de ahí, romper esos estantes y decir, ah, bueno, a ver, para, por lo menos permitirme ir por acá. Quizás muchas veces pecamos pecamos, me refiero, de orgulloso, de egoísta, engreído de que no, esto es por acá, el fútbol es por acá y siempre voy a ir por acá porque esto ya me dio resultado, porque ya salí campeón y necesito que el profe me labure el lunes y martes fuerte en lo físico, matalo, meter una paliza, profe, que el miércoles le metemos con pelotita, el juego de fútbol y llegan 10 puntos. Está perfecto y está perfecto también investigar, indagar en otros métodos, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo pretender que se plasme mi forma de jugar? Excelente, excelente. Yo creo que también aportando un poco al tema que estamos tratando, hay siempre un paradigma que hablamos en el fútbol de si somos simplemente directores técnicos o formadores, ¿cierto? Entonces creo que esto parte de que como entrenadores debemos tener un conocimiento, una preparación integral. Entonces, desde lo personal creo que está bien especializarse en algo, digamos, ser preparador físico, o ser director técnico, o ser fisioterapeuta, o ser preparador de arqueros, pero creo que el conocimiento debe ser en todas las dimensiones. Debo saber algo de preparación física, debo saber también de dirección técnica, de liderazgo, de coaching, de preparación de arqueros, algo de fisioterapeuta, de fisioterapia, perdón, algo de medicina deportiva, entonces algo de psicología. Entonces creo que el conocimiento, el trabajo del entrenador debe ser integral. Debemos tener la capacidad de desenvolvernos en diferentes áreas laborales, porque realmente el fútbol es un área, es un deporte, perdón, con el que podemos impactar todas estas áreas y en el que siempre están presentes. Entonces me parece importante que también tengamos claro el estar preparados de forma integral para poder, digamos, que generar un impacto a nivel global en el jugador, en el grupo de jugadores que estemos dirigiendo. A partir de eso también, entonces le doy la palabra al profe Ezequiel Chironi, profe, que ahora tiene la mano levantada. Profe, la palabra es suya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Hola Andrés, ¿cómo andás? Hola. En realidad yo tengo una consulta y por otro lado también tengo que traer a colación una opinión personal formada a partir de la experiencia. Por ahí no figura en los libros y no están en los libros, pero que me ha pasado en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con la diferenciación en la implementación de este tipo de metodologías y en la idea que uno por ahí tiene cuando uno se desempeña en deporte de alto rendimiento y deporte amateur. Parece que cuando uno trabaja en deportes de alto rendimiento es más sencillo poder integrar todas las variables tácticas junto con las variables fisiológicas que uno por ahí necesita. Y en el deporte amateur no. Voy a un ejemplo concreto. Si uno necesita una intensidad X en un trabajo táctico, si el jugador no está preparado técnicamente para poder cumplir con los requerimientos que se le solicita, la variable fisiológica en cuestión que necesita el PF sufre una merma bastante importante. Eso en cuanto a la apreciación. La pregunta es, ¿qué variables fisiológicas, físicas, de control se tienen en cuenta o se consideran dentro de la periodización táctica y cómo se ajusta cuando no se genera la intensidad que se necesita? Esa sería la pregunta, perdón si fue extensa. Gracias.
Buenísima tu pregunta. Vos recién mencionaste algo que dijiste que el profe muchas veces de lo fisiológico, quizá por algún aspecto técnico, no podía llevar a cabo lo que pretendía. ¿Correcto ese? Sí, es correcto, Andrés. Bueno, y a eso le sumo que no solamente desde lo técnico, sino también muchas veces desde lo emocional, desde lo cognitivo. Me ha pasado, y me pasa actualmente en jugadores de primera división, en el fútbol amateur, jugadores que tienen problemas de atención, problemas de concentración. Entonces, no es solamente su acción técnica, sino también su capacidad de atención o concentración durante lapsos más largos. Sí, coincido con eso. Sí. No, perdón. Respondiendo a tu pregunta, entiendo que, el técnico debe trabajar para que la continuidad del ejercicio a intensidad tenga mayor duración día a día, y una fuente muy fiable para llevarlo a cabo es la percepción subjetiva del esfuerzo, pero no solamente desde lo subjetivo, desde lo fisiológico, sino también desde lo emocional. Cuando ves que el jugador ya está ofuscado, frustrado, ya perdió atención, ya perdió predisposición, también es un buen lapso para cortarlo. Quizá podés pararlo ahí, agua, vengo, charla, reajuste y le vuelvo a dar. Quizá lo que tenías preparado de 10 minutos lo tuviste que hacer en 2 bloques o en 3 bloques de 3 minutos o en 2 bloques de 5 minutos. Llegás a acumular la carga que pretendés, pero por características del grupo, como vos decís, técnicas o como yo te sumé, emocionales, psicológicas, es necesario hacerlo en bloques. ¿Respondí? ¿Ese más o menos? Sí, perfecto. Y a colación a lo que dijiste inicialmente de responder la pregunta, por ahí pequé de hacer la pregunta bastante simplista, con lo cual pido disculpas y agradezco tu acotación, y también agrego cuestiones de toma de decisión. Así que muchas gracias por la respuesta. Bueno, gracias. Listo, continuando entonces, el turno es para el profe Miguel Silva. Miguelón. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola Andy, hola Ale, Miguel. Los que vi por ahí, ¿cómo están? Una acotación sobre el debate final. El rol del preparador físico en el método tradicional, creo que cualquier profe que viene con su librito del profesorado de educación física lo puede abarcar, porque viene a poner su idea y una estructura que nos han enseñado en el profesorado, que puede ser abierta tranquilamente para este tipo de entrenamiento. En cambio, el rol del profe en el método de la periodización táctica debe ser específico al profe. Entonces, vamos a aclarar esto. No cualquier profe puede trabajar en el método de la periodización táctica, porque primero tiene que saber qué es la periodización táctica, tiene que entender fundamentalmente los 4 momentos del partido: ataque, defensa, transición, ataque, defensa, transición, defensa, ataque, para poder poner todo su conocimiento en base a lo que el técnico quiera. Entonces está en el técnico en saber elegir bien al profe. Esto se puede llevar tranquilamente a niveles de formación, porque acá al chico le vamos a estar enseñando a pensar. Le vamos a dar una guía para que el chico comprenda un montón de cosas que ya estaban manejadas de una manera. Por ejemplo, no sé si en Argentina pasa que apenas venía el jugador sabía que tenía que correr 3 vueltas a la cancha. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede hacer un fútbol tenis, un fútbol vóley? ¿Por qué no puede tratar de hacer algún juego que no se caiga la pelota para aprovechar ese momento y lo tome como entrada en calor, como contención, y utilizar espacios de distinta manera para aprovechar el tiempo en la metodología de la periodización táctica? Lo único que marco acá, que es para entender y para debatir, y mi pregunta es así, es que la fuga, en cuanto a esto de ejercicio, Andy, tenemos que estar atentos a las fugas. Por ejemplo, si queremos hacer presión alta en un equipo, tranquilamente el profe en este ejercicio puede trabajar un intermitente, pero a la vez podemos tener fugas en cuanto a lo fisiológico, en cuanto a la intensidad, ¿no? Sí, Miguel. Bueno, buenísimo, Miguel, tu aporte. Déjame agregar ahí a todo lo que comentabas al principio, ¿no es cierto? No cualquier profe puede trabajar en la periodización táctica. Estamos totalmente de acuerdo.
Quizá algún profe ahora que se está desayunando esto y nunca había escuchado hablar, dice, pero la punta no me sirvió de nada todo lo del profesor de educación física, y aprovecho para hacerles un paréntesis y contarle algo que me dijo un profe en el profesorado de educación física. Me dijo a mí: el profesorado de educación física es un mar de conocimiento, pero así de profundo, nada más que esto. Y si uno quiere saber más sobre determinadas áreas, va a tener que indagar. Por eso me parece que el profe que le guste mucho fútbol, no solamente basta con saber sobre las capacidades condicionales, sobre los principios de entrenamiento, va a tener que saber mucho del modelo de juego, de lo que pretende el técnico. Respondiendo en sí, Miguel, a lo que vos hablas, entiendo, me costó visualizar bien tu pregunta. Hablas de las fugas que se dan a veces en los entrenamientos. ¿Me podés volver a repetir de eso, Miguel? Te doy un ejemplo con vos. Sí. Apenas agarraste Atlético la primera, quizás no estaban o en algún ejercicio no lo tenían bien afinado, y por ahí la intensidad no era la que Totalmente. el profe la pretendía o la que vos pretendías. Entonces ahí habían fugas. Totalmente. Hasta que esté bien afinado el ejercicio, táctica, técnicamente. Totalmente. Te entendí perfecto. Te entendí perfecto. Sí, están siempre presentes y está muy asociado a lo que decía recién Ezequiel. Cómo llevas a cabo, ¿no es cierto? La apreciación táctica requiere de mucha interpretación, mucho desarrollo cognitivo del jugador para entender lo que es planteado o lo que demanda el modelo del juego, y eso va a llevar su adaptación. Su adaptación desde lo fisiológico, desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde los periodos de atención, desde las correcciones, desde la posición que debe tomar el jugador cuando la jugada está en determinado lado. Todas esas correcciones son momentos que se va a ir parando la práctica hasta que el jugador lo vaya interiorizando. Son esas fugas que entiendo que hablabas, Miguel, pero que con la repetición, como hablábamos recién del principio de propensiones de la apreciación táctica, volver a repetir esto, cada vez sale mucho más fluido, cada vez sale mucho más práctico, y a esa misma ejercitación, que en un principio costó, a medida que la voy repitiendo va saliendo más fluida y la puedo ir evolucionando y voy asociando las diferentes fases que inició con un principio de ejercicio. Excelente, profe, excelente. Listo, aquí tenemos otro profe que nos está pidiendo la palabra, el profe Mauricio Granados. Profe, la palabra es suya, bienvenido. Está Mauricio. ¿No está? Bueno, creo que el profe tiene problemas con el audio, entonces quisiera, de pronto, en este momento tenemos también a uno de nuestros ponentes de mañana que va a participar, que nos va a hablar sobre la preparación física. Entonces, profe Ale Zambón, quisiera que nos dieras tu opinión respecto a la pregunta que plantea el profe Andy del rol del preparador físico, de metodología de la periodización táctica, y si quieres abordarlo desde la tradicional también. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Se escucha bien, Ale. Bien, bueno, buenas noches para todos, y la verdad que presté mucha atención, muy entretenido, Andy, tu ponencia y las preguntas también de todos los que estamos del otro lado de la pantalla. Los escuchaba atentamente y uno por ahí, como siempre estuvo en el rol de preparador físico, en mi caso, y tuve la suerte de haber vivenciado los dos roles, el del método tradicional y con Andy también en la periodización táctica, y tiene una gran importancia en los dos métodos, ¿no es cierto? Sobre todo en el tradicional, cuando el profe era el que más trabajaba. Desde el lunes, martes, miércoles, el jueves, más allá que el viernes hacía fútbol, la gran importancia del profe en ese método, y cómo se tiene que adaptar el profe en la periodización táctica. Es de vital importancia, como también explicaba Miguel y Ezequiel, cómo se debe especializar el profe en esta periodización, en estos conocimientos, y la importancia que tiene no solamente en entender el juego, en entender la idea que tiene el técnico, sino también en la cercanía con el jugador en cuanto a ver, un poco lo dijo Ezequiel Cheroni. La periodización táctica por ahí es difícil aplicarla en algunos momentos, por así decirlo, en el fútbol amateur, por ahí cuesta mucho más,
cuando quizá en el fútbol amateur no tenemos quizás los jugadores acordes para poder crear un modelo de juego, una idea de juego que uno pretende. En los equipos profesionales de alto rendimiento, quizás sí te es más fácil aplicar una idea de juego, ¿no es cierto? Entonces, hay que volver para atrás muchas cosas y sobre todo en la apreciación táctica, este rol del profe va mucho en la sensación subjetiva del esfuerzo, en qué puedo percibir, sobre todo en el amateurismo. Me acerco al chico, al jugador, ya sea de primera división o de fútbol formativo, para poder ver si está concentrado, si ya se cansó, seguramente se cansó, sus niveles de consumo de oxígeno están muy altos y obviamente se desconcentró y acá no hay priorización táctica que le entre a este jugador, ¿no es cierto? No hay idea, no hay principio, ni su principio, ni su principio que le ingrese en ese momento porque ya no va más. Entonces es muy difícil por ahí en el fútbol amateur y en el fútbol formativo aplicarlo. Tiene que ir muy de la mano la planificación con el técnico. No digo que sea difícil, no quiere decir que no se pueda hacer. Al contrario, se necesita mucho tiempo, mucha dedicación, y es de vital importancia ir de la mano el técnico como una pareja. Es de vital importancia porque es la única manera, no puede solo el técnico. Hay muchas fugas, no solamente de los conceptos técnicos, conceptos tácticos, sino muchas fugas de la parte física. ¿Cómo compensar esas fugas? Seguramente se deben compensar con trabajos físicos aparte, ya sean intermitentes o juegos reducidos o demás cosas que por ahí no se están dando en esa situación, en ese principio que se está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como coincidimos mucho, el rol del profe es muy importante en este método, ¿no es cierto? Que ha revolucionado tanto y debemos seguir aprendiendo y que va cambiando y va fluctuando constantemente. No sé si se entiende un poco, John, Steven. Excelente, profe. Sí, señor, muy claro el concepto. Podemos evidenciar que trabajas mucho de la mano con el profe Andy, que te entiendes bien con él, entonces digamos que fue un muy buen aporte para contribuir más a la charla. Sí. Vamos a darle la palabra al profe Luis Leonardo, que nuevamente tiene la mano levantada, o al profe Mauricio Granados, cualquiera de los dos que tome la palabra. Los escuchamos, profes. Ok. Mister, creo que el profe Escobedo alzó la mano, ¿sí? No, tengo aquí. Sí. Espérate. Buenas noches. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Profe Helmer Escobedo, bienvenido, la palabra es tuya. El profe tiene el audio desactivado. Profe Escobedo, actívelo. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tan aconsejables son las dobles jornadas de trabajo? Es la pregunta que tengo. ¿Respondo yo, Steven? Sí, dale, profe, sí, señor. Vuelvo a incidir sobre depende la característica de cada técnico y va a depender de muchos factores. ¿Qué tan aconsejables? Y por ejemplo, en pretemporada yo trabajaría por la mañana fuerza, donde los niveles de testosterona son más altos y el jugador es mucho más apto para el desarrollo de la fuerza, y por la tarde trabajaría bajo la precisión táctica. De esta manera me echo un poco entre el microciclo estructurado, la parte física ya, y a la tarde trabajo precisión táctica. Voy dotando a mi jugador de toda la fuerza, de lo que es necesario a la hora del fútbol, digamos, la competencia en sí, y a la tarde lo taladro acá en lo cognitivo desde el modelo de juego. En pretemporada. Durante competencia en el año, en semana de competencia, tendría que ver si cómo vinieron, cómo terminaron. Quizá a la mañana sería una sesión de regenerativo con pileta natación y a la tarde algo muy tranqui, un estudio del rival. O se puede ir viendo, va a tener que depender la carga, la etapa, el periodo donde estemos parados. Aconsejable totalmente. Mientras más tiempo pueda disponer del jugador, más rápido voy a llegar a transmitirle el modelo de juego.